Hola, buenos días. Queremos compartir la lección del día de hoy, domingo 5 de septiembre. Bautizados en Moisés. Dice, lee en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque, porque bebían de la roca espiritual que los guía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quería comunicar Pablo a sus lectores en Corinto al referirse a los ejemplos? El término griego que se utiliza en 1 Corintios 10:6 y que también se adapta a la forma similar en 10:11, traducido como ejemplo, en la mayoría de las traducciones españolas es tipos. En español la palabra tipo se busca y se basa en este sustantivo griego. Un tipo, un ejemplo, nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de este. Es un modelo de otra cosa. Y en Hebreos 8:5 dice, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5 ofrece un buen ejemplo de estas clases de relación, los cuales los sacerdotes del servicio del templo del Antiguo Testamento sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este pasaje de Hebreos destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales, y luego cita Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto conforme a todo lo que se le había mostrado en el monte, la cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y procedimientos eran ejemplos solamente, símbolos, modelos de lo que está sucediendo en el cielo, con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente podemos entender mejor lo que está hablando Pablo en 1 Corintios capítulo 10. En estos versículos Pablo revisa algunas de las experiencias claves del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida. Nuestros padres se refiere a sus antepasados judíos que salieron de Egipto, quien estuvo bajo la nube, que atravesaron el mar y por lo tanto todos fueron bautizados en una nueva vida, libre de la esclavitud. Pablo considera que estas importantes estaciones del viaje por el desierto son un tipo o un ejemplo del bautismo individual. Si seguimos los pasos de la lógica de Pablo, la referencia al alimento espiritual se refiere al maná, y lo podemos mirar ahí en Éxodo 16:31 al 35. Vamos a leerlo. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel,
Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Israel bebió de la roca que Pablo identifica como Cristo en 1 Corintios 10:4. Piensa en Jesús, por ejemplo, como el pan de vida. Lo encontramos ahí en San Juan 10:48, que dice: yo soy el pan de vida. Y en San Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y todo esto cobra mucho sentido. Por lo tanto, lo que vemos aquí es el uso que hace Pablo a la historia del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de verdades espirituales que se pueden aplicar a los cristianos individuales de hoy. Medita en la experiencia de los israelitas durante el Éxodo. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de sus ejemplos, tanto buenos como malos, que nos dejaron? Y en el comentario leemos: el ejemplo del antiguo Israel es dado como advertencia para el pueblo de Dios, a fin de que evite la incredulidad y escape a su ira. Si las iniquidades de los hebreos hubiesen sido omitidas del relato sagrado y se hubiesen relatado solamente sus virtudes, su historia no nos habría enseñado la lección que nos enseña. Los principios de la justicia exigían una narración fiel de los hechos para beneficio de todos los que hubiesen de leer el relato sagrado. En esto percibimos evidencias de la sabiduría divina. Se nos pide que obedezcamos la ley de Dios y no solo nos instruye en cuanto a la penalidad de la desobediencia, sino que narra para nuestro beneficio y amonestación la historia de Adán y Eva en el paraíso y los tristes resultados de su desobediencia a los mandamientos de Dios. Su ejemplo nos es dado como advertencia en la respuesta a la desobediencia, a fin de que sepamos con seguridad que la paga del pecado es la muerte, que la justicia retributiva de Dios no se alude y que Él exige de los seres que ha creado una estricta obediencia a sus mandamientos. Ante nosotros se expone la vida de los creyentes con todos sus defectos e insensateces, que están destinados a ser una lección para todas las generaciones que los habían de seguir. Si hubiesen sido perfectos, habrían sido sobrehumanos, y nuestra naturaleza pecaminosa nos haría desesperar de llegar jamás a tal punto de excelencia. Pero al ver cómo lucharon y cayeron, cómo cobraron nuevamente ánimo y cómo vencieron por la gracia de Dios, cobramos aliento para avanzar contra los obstáculos que la naturaleza degenerada coloca en nuestro camino. El Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es tan esencial como el otro. El Antiguo Testamento presenta lecciones provenientes de los labios de Cristo, y estas lecciones no han perdido su fuerza en ningún detalle. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel: hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, en Éxodo 25:8, y moraba en el santuario en medio de su pueblo durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, pero con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divino. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice San Juan 1:14. Es extraordinario saber que cómo la historia nos muestra todo lo que aconteció, ¿verdad?
¿Y para qué nos muestra lo que aconteció? Es como un ejemplo que nosotros necesitamos seguir. ¿Sabes que hoy en día es un poco complicado o es difícil entender cómo las personas que en sí se llaman cristianas no quieren aceptar el Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento? Pero el Antiguo Testamento nos muestra la historia de nuestra creación, cómo entró el pecado y también la historia de muchos personajes que cayeron y se levantaron. También nos muestra la historia del pueblo de Israel cuando estuvo en esclavitud, no solamente una vez, dos veces, tres veces, hasta cuatro veces cuando miramos que hasta los romanos. Entonces nos damos cuenta de que todo eso aconteció y hoy en día sucede lo mismo. Solamente que el ayer es sombra de lo que hoy vemos. Es por eso que el Antiguo Testamento solo hablaba y nos muestra que cómo es Dios de bueno. Pero ahora en el Nuevo Testamento Él se manifestó y vino a morar con nosotros. Allá solo moraba en el tabernáculo, pero aquí se hizo carne para morar y enseñar al ser humano. En 1 Corintios capítulo 10 nos muestra cómo todo el pueblo fue bautizado al cruzar ese mar, el mar rojo tan inmenso. Mirar cómo el poder de Dios abrió ese mar y pudieron pasar. Y la esclavitud era solamente cosa del pasado. Y ese probablemente sigue siendo nuestro problema, que nosotros queremos vivir del pasado, recordar el pasado como que fuera algo extraordinario. Pero para el pueblo de Israel solamente era esclavitud, dolor, sufrimiento, maltrato. Y Dios, en su misericordia, en su divino amor, los libera, los saca de ahí. Y ahora, al encontrarse en el mar, ellos son bautizados. ¿Sí? Y nos damos cuenta que la historia nos muestra cómo de día Dios les cubría con una nube y en la noche con una lumbrera para que no sufriera. Podemos mirar también cómo en Éxodo 16 nos muestra cómo el Dios poderoso los alimentó por 40 años. Comieron y bebieron, Él los cuidó. Pero cuando vamos a Corintios, en el versículo 5 de ahí de Corintios 10 dice: más de muchos de ellos no se agradó Dios porque fueron derribados en el desierto. Empezó el problema porque no se sentían a gusto. Y sabes que hoy sucede lo mismo. Cuando hace frío tú dices: ay, ¿cuándo se acaba el frío? Cuando hay calor, ¿cuándo se acaba ese calor? Cuando tienes comida pero no es la comida que a ti te gusta, dices: ay, ¿por qué esta comida? Y nos quejamos de todo. Y muchas de las veces hasta de nuestras esposas: ¿por qué Dios me dio esta esposa y no me dio la del vecino? ¿O por qué Dios me dio este esposo? Nos quejamos de todo. Sabes que no ha cambiado. El ser humano sigue con los mismos errores a través de toda la historia. Entonces, Pablo nos llama, nos hace ese llamado para que nosotros podamos recapacitar. Y en el versículo 6, empero estas cosas fueron ejemplos para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué decían ellos? ¿Sabe que estamos cansados de este maná? Allá en Egipto nos sentamos a la olla de carne, comíamos pollo, comíamos pepinos, melones, todo. Pero sabes que eso era mentira, porque ellos no comían eso. También el versículo 7 dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Y sabes que Moisés había subido al monte a recibir los 10 mandamientos. Lo encontramos en Éxodo 32, del 1 al 5 lo puedes leer, pero si tienes tiempo puedes leerlo todo el capítulo 32 y te vas a dar cuenta cómo ahí murieron 3,000 personas.
Y una tribu, la tribu de Leví, que no se contaminó con nada, por eso ellos hacían el trabajo del sacerdote, fueron llamados al sacerdocio por no contaminarse. También podemos mirar ahí en el versículo 8 de 1 Corintios 10, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Te imaginas cómo estaba el pueblo escogido, el pueblo de Dios, que cayeron 23,000 en un día? Triste, ¿no? También dice: ni tentemos a Cristo como algunos de ellos le tentaron y fueron destruidos por la serpiente. Y ahí murió otro poco. Y el versículo 10: ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ahora, de esos 600,000, solamente 2 adultos no murieron. Los otros, los 500,998 murieron de uno de esos pecados, de uno de esos errores. Murmuraron, codiciaron. ¿Sabes? Es un problema muy grande. Y si Pablo nos llama a que nosotros consideremos, como dice el versículo 11, dice: mas todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y son escritas para nuestra amonestación, sobre quienes los fines de este mundo son venidos. Ahora, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice: y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que eso es malo, trata de no caer en lo malo. Trata de hacer lo bueno. Estas personas perecieron porque ellos no quisieron desobedecieron, ¿verdad? No quisieron obedecer. Si nosotros nos perdemos es porque no queremos obedecer, no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabes? De nada sirve que nosotros vayamos a la iglesia si no queremos corregir nuestros errores. Probablemente te has dado cuenta que tú solo no puedes corregir. Necesitas ayuda. Y ahí está Jesús para ayudarte a ti y a mí, ayudarnos a cada uno de nosotros para tener una vida mejor. Dios y su propósito era de que ese pueblo entrara a la tierra prometida. Desafortunadamente no entraron. Hoy el propósito de Dios sigue siendo el mismo y es el mismo. Quiere que nosotros entremos a la tierra prometida. Pero esperamos que se cumpla si tú y yo obedecemos. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Vamos a orar. Señor, gracias por esta lección. Si esos 500,998 se perdieron, que nosotros no nos perdamos. Andamos en un mundo lleno de maldad y de pecado. Por favor, líbrenos y ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Bendíganos, cuídenos y guárdenos. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día. Bendiciones. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite.